cuando todo parecía perdido, cuando los hombres malos la perseguían y el niño lloraba en sus brazos, apareció él. Un apache silencioso que con solo 3 palabras cambiaría su destino para siempre. El polvo del camino se pegaba a los zapatos rotos de Isabel mientras cargaba a Mateo en brazos. Sus piernas temblaban, no por el peso del niño, sino por el miedo que le mordía las entrañas desde hacía 3 días. «Señora, ¿mi mamá va a volver?», susurró Mateo aferrándose al rebozo azul que envolvía los hombros de Isabel. Ella no respondió. No podía. Las palabras se le habían quedado atrapadas en la garganta desde aquella noche terrible cuando los hombres de don Aurelio irrumpieron en la casa de su hermana Carmen. «¿Dónde está el dinero, Carmen? ¿Y dónde está tu hermana ladrona?». Carmen había caído al suelo, con la frente sangrando. Isabel había tomado a Mateo de la cama y había corrido hacia la puerta trasera, pero la voz de su hermana la detuvo como un puñal. «Isabel, llévate al niño y no regreses nunca, nunca». Ahora, 3 días después, Isabel caminaba por las calles de un pueblo extraño, con el hijo de su hermana muerta pegado a su pecho, y el peso de la culpa rompiéndole la espalda. En la plaza principal, las mujeres la miraban con desconfianza. Reconocían el olor del miedo, la marca de los que huyen. Una señora mayor se acercó fingiendo curiosidad. «¿De dónde vienes, muchacha? Ese niño no se parece a ti. Es mi sobrino», murmuró Isabel, apretando más fuerte el rebozo. «¿Y dónde está su madre?». El silencio de Isabel fue respuesta suficiente. La mujer mayor entrecerró los ojos. «Aquí no queremos problemas. Mejor sigue tu camino». Mateo comenzó a llorar, un llanto quebrado como de animal herido. Isabel sintió que las miradas de todo el pueblo se clavaban en su espalda como dagas. Sus manos temblaron mientras consolaba al niño. «Shh, mi niño, todo va a estar bien», pero ella misma no lo creía. En su corazón, una voz cruel le repetía lo que había escuchado toda su vida. «Isabel la maldita, todo lo que toca se rompe. Ahora hasta arrastra niños ajenos a la desgracia». Un hombre con sombrero se acercó desde la cantina. Isabel reconoció inmediatamente el tipo, la misma mirada de lobo que tenían los hombres de don Aurelio. «Oiga, señorita, ¿no anda usted corriendo de algo?». Isabel abrazó a Mateo y comenzó a caminar más rápido. El hombre la siguió. «Le estoy hablando. Por aquí pasaron unos tipos preguntando por una mujer con un niño». El corazón de Isabel se detuvo. Los habían encontrado. Corrió. Corrió como nunca en su vida, con Mateo llorando en sus brazos y el rebozo volando detrás de ella como una bandera de rendición. Las risas del hombre resonaron en la plaza. «¡Corran, corran! Pero no pueden esconderse para siempre». Isabel no paró hasta llegar al límite del pueblo, donde comenzaba el desierto. Allí se desplomó detrás de unas rocas, jadeando y sollozando en silencio para no asustar más a Mateo. El niño la miraba con ojos enormes, llenos de una tristeza que no debería existir a los 6 años. «Señora Isabel, ¿van a llevarse a usted también?». Ella lo abrazó con fuerza y por primera vez en 3 días se permitió llorar. Las lágrimas le quemaron el rostro como gotas de copal ardiendo. Todo estaba perdido. No tenía dinero, no tenía familia, no tenía esperanza. Solo tenía la culpa de haber sobrevivido cuando Carmen había muerto por protegerla. La noche cayó sobre el desierto como un rebozo negro, y con ella llegó el frío que calaba hasta los huesos. Isabel había caminado durante horas, alejándose del pueblo, buscando un lugar donde pudieran descansar sin ser encontrados. Mateo ya no lloraba, eso era peor. El silencio del niño era como un grito ahogado que le partía el alma. «Tengo sed, señora Isabel», susurró con voz ronca. Isabel miró a su alrededor. Solo cactus, piedras y un cielo estrellado que parecía burlarse de su desgracia. Su cantimplora estaba vacía desde el mediodía. «Aguanta un poquito más, mi niño. Vamos a encontrar agua». Pero ella sabía que mentía. No conocía el desierto.
No sabía hacia dónde caminar, solo sabía huir. Recordó las últimas palabras de Carmen, cuando agonizaba en el suelo de su cocina. Isabel, prométeme que vas a cuidar a Mateo como si fuera tuyo. Prométeme que no vas a dejarlo solo. Y ella había prometido. Pero, ¿cómo cumplir una promesa cuando el mundo entero se había vuelto su enemigo? Encontraron refugio en una cueva pequeña, formada por las rocas del cerro. Isabel extendió su rebozo en el suelo frío y acostó a Mateo, cubriéndolo con su rebozo de lana. ¿Tienes hambre?, le preguntó, aunque sabía la respuesta. El niño asintió sin fuerzas. Isabel rebuscó en su morral. Quedaban 2 tortillas duras y un pedazo de queso seco. Lo dividió en 2 partes y le dio la más grande a Mateo. «Come despacio, para que te dure más». Mateo obedeció, masticando en silencio. De pronto levantó la vista. «Señora, ¿usted cree que mi mamá está en el cielo?». La pregunta le atravesó el pecho como una flecha. Isabel se acercó y lo abrazó. «Tu mamá está donde todas las mamás valientes van cuando protegen a sus hijos. Está cuidándote desde arriba». «¿Y por qué no baja a cuidarme aquí?». Isabel no supo qué responder. ¿Cómo explicarle a un niño de 6 años que su madre había muerto por culpa de ella? ¿Cómo decirle que los hombres malos los perseguían porque ella había cometido el error de trabajar para don Aurelio, sin saber que era dinero sucio? A veces las mamás tienen que cuidar desde lejos para que nadie lastime a sus niños. Mateo cerró los ojos, pero Isabel sabía que no dormía. Solo fingía, igual que ella había fingido tantas veces en su infancia, cuando las cosas se ponían muy difíciles. La madrugada la encontró despierta, escuchando cada sonido del desierto. A lo lejos, creyó oír el rugido de motores. Su sangre se heló. Los habían encontrado. Con cuidado, despertó a Mateo. «Mi niño, tenemos que irnos». Silencito, como si fuéramos ratoncitos. Mateo se levantó sin protestar. En sus ojitos Isabel vio un cansancio que no era de su edad. Era el cansancio de los que han perdido la infancia demasiado pronto. Caminaron entre las rocas, alejándose del sonido de los motores. Pero Isabel sabía que era inútil. En el desierto no había dónde esconderse. Era solo cuestión de tiempo. Cuando el sol empezó a salir, se detuvieron junto a un mezquite solitario. Mateo se desplomó, agotado. «Ya no puedo caminar más, señora». Isabel se sentó a su lado, derrotada. Las lágrimas llegaron solas, silenciosas y amargas. «Perdóname, Mateo. Perdóname por no poder protegerte como tu mamá quería». El niño la miró con esos ojos que habían visto demasiado. «No llore, señora Isabel. Mi mamá me dijo que usted era muy valiente». «Valiente». La palabra sonaba tan lejana, tan imposible. Isabel no se sentía valiente. Se sentía rota, perdida, culpable. En la distancia, el rugido de los motores se acercaba más. Isabel abrazó a Mateo y cerró los ojos. «Carmen, hermana». No supe cómo cuidarlo. Fue entonces cuando sintió una presencia. Una sombra que se movía entre las rocas. Al principio pensó que eran ellos, los hombres de don Aurelio. Pero algo era diferente. La sombra se detuvo, y desde la quietud del desierto llegó una voz profunda, serena, que parecía nacer de la misma tierra. «Aquí estarán seguros». Isabel alzó la vista y lo vio. Un hombre de piel cobriza, cabello largo y negro como la noche, ojos que guardaban secretos antiguos. No llevaba armas, pero su sola presencia irradiaba una fuerza silenciosa que hizo que el miedo de Isabel se transformara en algo diferente. Asombro. El desconocido señaló hacia una formación rocosa que Isabel no había visto. «Síganme. Y no tengan miedo». El apache caminaba sin hacer ruido, como si sus pies no tocaran la tierra sino que flotaran sobre ella. Isabel lo siguió con Mateo en brazos, hipnotizada por la certeza que emanaba de cada uno de sus movimientos. La llevó hasta una formación rocosa que parecía una fortaleza natural.
Entre las piedras había un espacio oculto, casi invisible desde fuera, donde crecían plantas que Isabel no reconocía y donde brotaba un hilo delgado de agua cristalina. «Agua», murmuró Mateo con los labios resecos. El apache se arrodilló junto al manantial y llenó una cantimplora de cuero. Se la extendió al niño sin decir palabra. Mateo bebió con desesperación mientras Isabel observaba al extraño hombre que los había salvado. Era alto, de hombros anchos, pero no tenía nada amenazante. Sus ojos oscuros se movían constantemente, vigilando, protegiendo. En su muñeca llevaba una pulsera de cuentas turquesas y plata, y alrededor del cuello, un collar con una pequeña pluma de águila. «¿Quién es usted?», preguntó Isabel, con voz temblorosa. El hombre la miró directamente a los ojos. Por primera vez en días, Isabel no sintió juicio en esa mirada, solo una comprensión profunda, como si él conociera cada una de sus heridas. «Mi nombre es Itzel», dijo con voz grave, marcada por un acento que Isabel no supo ubicar. «Y ustedes están corriendo de algo que los puede lastimar». No era una pregunta, era una afirmación serena, sin curiosidad morbosa ni reproches. Isabel apretó más fuerte a Mateo. «No queremos causarle problemas». «Los problemas ya llegaron». Itzel señaló hacia el horizonte, donde se veía una nube de polvo acercándose. «Pero aquí no los van a encontrar». Como si hubiera conjurado magia, el sonido de los motores se desvió. Los vehículos pasaron de largo, perdidos en la inmensidad del desierto. «¿Cómo?» Isabel no pudo terminar la pregunta. «El desierto protege a quien sabe escucharlo». Itzel extendió una manta tejida en el suelo. «Siéntense. Descansen». Mateo se acurrucó inmediatamente, agotado. Isabel se sentó con cuidado, sin dejar de observar a su salvador. Había algo en él que la tranquilizaba y la desconcertaba a la vez. Itzel sacó de su morral unos pequeños frutos rojos y se los ofreció al niño. «Tunas dulces, te van a dar fuerza». Mateo comió sin desconfianza. Isabel se sorprendió. Desde la muerte de Carmen el niño no había aceptado comida de ningún extraño. «¿Por qué nos ayuda?», preguntó Isabel. «Ni siquiera nos conoce». Itzel se sentó lejos de ellos, respetando su espacio, pero lo suficientemente cerca para protegerlos. Su mirada se perdió en el horizonte. «Conozco el miedo que traen en los ojos. He visto ese miedo antes». Sus palabras tenían el peso de la experiencia. Isabel intuía que este hombre había cargado sus propias penas, sus propias fugas. «Nosotros... yo...» Isabel intentó explicar, pero las palabras se le atascaron. «No es necesario». Itzel la interrumpió suavemente. «Las historias se cuentan cuando están listas para salir. Hoy solo importa que estén a salvo». Mateo se había quedado dormido sobre la manta. Isabel lo cubrió con su rebozo, y por primera vez en días, sintió que podía respirar profundo. «Él no es mi hijo», confesó en un susurro. «Lo sé. Su madre murió, por mi culpa». Itzel la miró con esos ojos que parecían contener siglos de sabiduría. «La culpa es como un coyote herido. Mientras más la alimentes, más fuerte se vuelve y más daño te hace». Isabel sintió que algo se quebró dentro de su pecho. Las lágrimas llegaron otra vez, pero esta vez diferentes. No eran lágrimas de desesperación, sino de un alivio que no sabía que necesitaba. «Yo trabajaba para un hombre malo», continuó, con voz entrecortada. «Limpiaba su oficina. Encontré unos papeles. Pensé que podía ayudar a la policía, pero él se enteró y ahora los persiguen. Mataron a mi hermana Carmen. Ella me gritó que corriera con el niño, que no regresara nunca». Itzel asintió lentamente. «Tu hermana te dio lo más valioso que tenía, la oportunidad de salvar a su hijo. Pero ¿qué clase de vida le voy a dar? Soy una fugitiva, no tengo nada». Itzel se levantó y caminó hasta el manantial. Llenó una jícara pequeña con agua fresca y se la llevó a Isabel.
Bebe. Isabel obedeció. El agua tenía un sabor diferente, más puro, como si viniera directamente del corazón de la tierra. ¿Qué sabor tiene?, preguntó Itzel. Sabe limpia, como nueva. El agua no pregunta de dónde viene ni a dónde va, solo fluye, solo da vida. Isabel lo miró, tratando de entender. Tú puedes ser como el agua, continuó Itzel. Puedes fluir hacia donde te necesitan sin cargar el peso de lo que dejaste atrás. En ese momento Mateo se removió en sueños y murmuró: «Mamá, no me dejes». Isabel se acercó automáticamente y le acarició la frente. «Estoy aquí, mi niño. No te voy a dejar». Cuando levantó la vista, encontró los ojos de Itzel fijos en ella. En esa mirada había algo que la estremeció. Reconocimiento, respeto y algo más profundo que no supo nombrar. «Ya no eres la misma mujer que llegó aquí hace unas horas», dijo él con una sonrisa apenas perceptible. Isabel se dio cuenta de que tenía razón. Algo había cambiado. No sabía qué, pero ya no se sentía tan perdida. «¿Qué va a pasar ahora?», preguntó. «Ahora van a descansar. Mañana veremos». Y por primera vez en días, Isabel creyó que tal vez sí había un mañana. La mañana llegó con suavidad al refugio escondido. Isabel despertó con el sonido del agua corriendo y el aroma de algo que se cocía al fuego. Por un momento, creyó que estaba soñando. Itzel había encendido una fogata pequeña en un hoyo natural que no producía humo visible. Sobre las brasas, hervía una olla de barro con algo que olía a hierbas y carne. «Buenos días», dijo sin voltear, como si hubiera sentido que ella había despertado. «Buenos días», murmuró Isabel, todavía desconcertada por la amabilidad inexplicable de este hombre. Mateo seguía durmiendo, acurrucado bajo el rebozo azul. Isabel se acercó al fuego y se sentó con cuidado. ¿Cómo consiguió todo esto? El desierto da lo que necesitas si sabes pedirle. Itzel removió el guisado con una cuchara de madera. Conejos, nopales, quelites. La tierra aquí es generosa con quien la respeta. Sirvió un plato de barro para Isabel. Era un guisado simple, pero el sabor era rico, reconfortante. Había estado tanto tiempo comiendo sobras y tortillas secas que había olvidado cómo se sentía una comida preparada con cuidado. «Gracias», dijo, y las lágrimas llegaron otra vez, pero esta vez de gratitud. Mateo despertó con el aroma del desayuno. Al ver a Itzel, no mostró miedo. Se acercó tímidamente. «¿Puedo desayunar también?». Itzel le sirvió un plato pequeño y se sentó a observarlo comer. Había algo paternal en la forma como miraba al niño, pero también una tristeza profunda que Isabel reconoció porque la había visto en su propio espejo. «¿Usted tiene hijos?», preguntó Isabel de pronto. Itzel se quedó inmóvil por un momento. Sus ojos se ensombrecieron. «Tuve». El silencio que siguió fue pesado, lleno de dolor no dicho. Isabel entendió inmediatamente. Ella no era la única que había perdido algo irreparable. «¿Qué pasó?». «Enfermedad». Itzel revolvió las brasas con un palo. «Mi esposa y mi hijo. Los perdí a los dos el mismo invierno, hace 3 años». Mateo dejó de comer y los miró a ambos con esos ojos sabios que había desarrollado demasiado pronto. «¿Por eso está usted aquí solo?». Itzel le sonrió con una ternura que partió el corazón de Isabel. «Por eso estoy aquí solo, pequeño guerrero. ¿Y ya no está triste?». «La tristeza no se va, pero aprende a vivir contigo sin hacerte daño». Isabel sintió que algo se movía en su pecho. Era como si las palabras de Itzel fueran llaves que abrían puertas que ella había cerrado con candado. Durante el día, Itzel les enseñó cosas pequeñas pero importantes, como encontrar agua siguiendo las señales de las plantas, qué cactus daban frutos seguros, cómo hacer fuego sin que el humo se viera desde lejos. Pero más que técnicas de supervivencia, les estaba enseñando algo más profundo: cómo estar presentes, cómo observar, cómo encontrar paz en medio del caos. «Mira a Mateo», le dijo mientras el niño sostenía una pequeña lagartija.
Ella también está asustada, pero confía en que no le vas a hacer daño. La confianza es un regalo que se da despacio. Isabel observaba fascinada cómo Itzel interactuaba con Mateo. No lo trataba como a un niño traumatizado, sino como a una persona completa que merecía respeto y comprensión. Al mediodía, cuando el sol pegaba fuerte, se refugiaron en la sombra de las rocas. Mateo se quedó dormido otra vez, agotado por tantas emociones nuevas. Isabel y Itzel se sentaron en silencio, cada uno perdido en sus pensamientos. Fue Isabel quien rompió la quietud. ¿Por qué hace esto por nosotros? Itzel recogió una piedra pequeña y la hizo rodar entre sus manos. Cuando perdí a mi familia, estuve muy cerca de perderme yo también. Un día, una mujer apache mayor me encontró sentado junto al río, decidido a no regresar nunca a casa. ¿Qué le dijo? Me dijo, el dolor que cargas no es tuyo para guardártelo, es tuyo para transformarlo en medicina para otros. Me llevó a su casa, me dio de comer, me escuchó llorar durante 3 días, nunca me preguntó mi nombre ni mi historia, solo me cuidó hasta que pude caminar otra vez. Isabel sintió un nudo en la garganta. ¿Y luego? Luego entendí que mi hijo y mi esposa no habían muerto para que yo también muriera. Habían muerto para que yo aprendiera a cuidar a otros hijos, a otras familias que necesitaban protección. En ese momento Mateo se acercó gateando, todavía medio dormido, y se acurrucó entre Isabel e Itzel, como si ambos fueran su familia natural. Isabel miró a Itzel y vio en sus ojos el mismo asombro que ella sentía. Este niño los estaba sanando a los dos, sin saberlo. «Él confía en usted», susurró Isabel. «Y en ti también. Los niños saben cuándo alguien los va a cuidar de verdad». Isabel se dio cuenta de que era cierto. Por primera vez desde la muerte de Carmen, Mateo se veía en paz. No solo seguro, sino realmente en paz. «No sé cómo ser madre», confesó Isabel. «Nunca tuve hijos. Ni siquiera sé si soy buena persona». Itzel la miró con esa intensidad serena que ya le era familiar. Ser madre no se trata de ser perfecta. Se trata de estar presente, de elegir el bienestar del niño antes que tu miedo. ¿Y cómo se hace eso? Itzel señaló hacia Mateo, que dormía tranquilo. «Ya lo estás haciendo». Por la tarde, mientras Itzel cazaba y Isabel cuidaba al niño, se dio cuenta de algo extraordinario. Por primera vez en días, no había pensado en los hombres que los perseguían. No había sentido el peso de la culpa aplastándole el pecho. Estaba presente, aquí, ahora, cuidando a Mateo, aprendiendo de Itzel, sintiendo que tal vez, solo tal vez, podían construir algo parecido a una vida. Cuando Itzel regresó con 2 conejos para la cena, Isabel le dijo, «Quiero aprender todo lo que me pueda enseñar». Él sonrió, y por primera vez, Isabel vio en esa sonrisa no solo tristeza antigua, sino también esperanza nueva. «Entonces vamos a empezar por lo más importante, cómo hacer tortillas en el comal de piedra». Mientras preparaban la cena juntos, con Mateo ayudando a amasar, Isabel sintió algo que había olvidado que existía. La sensación de pertenecer a algún lado. Una semana había pasado en el refugio escondido, y Isabel sintió como si hubiera vivido un año completo de transformación. Sus manos, antes temblorosas y nerviosas, ahora se movían con seguridad mientras molía maíz para las tortillas del desayuno. Mateo jugaba cerca del manantial, construyendo pequeñas casitas con piedras y cantando una canción que Itzel le había enseñado en apache. Era la primera vez que Isabel lo escuchaba cantar desde la muerte de Carmen. «Se ve diferente», comentó Itzel observando al niño. «Los dos se ven diferentes», respondió Isabel, sin darse cuenta de que se había incluido. Itzel la miró con curiosidad. «¿Cómo me veo diferente?» Isabel se sonrojó, pero continuó. «Menos solitario, como si recordara cómo es tener familia». La palabra familia
Quedó flotando entre ellos, cargada de significados que ninguno se atrevía a pronunciar. ¿Y tú?, preguntó Itzel. ¿Cómo te ves diferente? Isabel se tocó el cabello, que había trenzado esa mañana por primera vez en semanas. Me veo como si pudiera cuidar de alguien, como si fuera suficiente. Era cierto. Durante esos días, había descubierto habilidades que no sabía que tenía. Podía hacer medicinas con hierbas del desierto cuando Mateo tuvo fiebre. Sabía cómo calmarlo cuando tenía pesadillas. Podía preparar comida que los tres disfrutaran. Pero más importante que las habilidades prácticas, había descubierto algo en su corazón. El instinto protector que había estado dormido toda su vida. Señora Isabel, la llamó Mateo desde el manantial. Ven a ver lo que hice. Isabel se acercó y encontró una pequeña escultura hecha con piedras y ramas. 2 figuras adultas y una pequeña, formando un círculo. Es nuestra familia, dijo Mateo con orgullo. La palabra golpeó a Isabel como un rayo. Familia. Era eso lo que habían construido en este lugar perdido del desierto. ¿Nosotros somos una familia?, preguntó Isabel con voz temblorosa. Mateo asintió con total naturalidad. Claro, tú me cuidas como mi mamá, e Itzel nos cuida a los dos como un papá. Eso es una familia, ¿no? Isabel miró hacia donde estaba Itzel, organizando las herramientas que había hecho durante la semana. Él también había escuchado a Mateo, y en su rostro había una expresión que ella nunca había visto. Vulnerabilidad pura, esperanza temerosa. Esa noche, después de acostar a Mateo, Isabel e Itzel se sentaron junto al fuego más cerca que nunca. El silencio entre ellos ya no era incómodo, sino íntimo. Mateo dice que somos una familia, murmuró Isabel. Los niños ven verdades que los adultos nos complicamos mucho para aceptar, respondió Itzel. Tú sientes que esto es una familia. Itzel tardó en responder. Cuando lo hizo, su voz era suave pero firme. Siento que por primera vez en 3 años, no despierto pensando en todo lo que perdí. Despierto pensando en todo lo que tengo. Isabel sintió que el corazón se le expandía en el pecho. Yo también. Se quedaron así, mirando las llamas, hasta que Itzel habló otra vez. Isabel, hay algo que necesitas saber. Ella lo miró, asustada de que fuera a destruir la paz que habían construido. Los hombres que los buscan van a seguir buscando. Eventualmente alguien los va a ver, va a recordar, va a hablar. Este lugar no puede ser para siempre. La realidad golpeó a Isabel como agua fría. Había estado tan sumergida en la felicidad de estos días que había olvidado que el peligro seguía ahí afuera. ¿Qué hacemos? Tenemos 2 opciones. Itzel removió las brasas. Seguir corriendo para siempre o enfrentar el problema de raíz. ¿Enfrentarlo cómo? Yendo a las autoridades correctas. Con la evidencia que tienes, pero esta vez no sola. Isabel sintió el miedo familiar trepar por su espalda. ¿Y si no nos creen? ¿Y si don Aurelio tiene comprada a la policía? Entonces seguiremos buscando hasta encontrar a alguien honesto. Pero ya no vas a cargar esto sola. La determinación en la voz de Itzel le dio fuerzas a Isabel. Tú vendrías con nosotros. Si me quieren conmigo, no los voy a dejar ir solos. Isabel sintió que algo se liberaba en su pecho, como si hubiera estado conteniendo el aire durante semanas y finalmente pudiera respirar. Por supuesto que te queremos conmigo. En ese momento, una pequeña voz llegó desde la manta donde supuestamente Mateo dormía. Yo también quiero que Itzel venga con nosotros a donde vayamos. Los 2 adultos se voltearon y encontraron al niño sentado, con los ojos brillantes reflejando la luz del fuego. ¿No estabas dormido, pequeño guerrero?, preguntó Itzel con una sonrisa. Estaba escuchando. Mi mamá Carmen me enseñó que cuando los adultos hablan de cosas importantes, hay que prestar atención. Isabel se acercó y se sentó junto a él. ¿Y qué piensas de lo que escuchaste?,
Mateo se quedó pensativo un momento. Pienso que mi mamá está contenta porque encontré una nueva familia que me va a cuidar. Y pienso que los hombres malos ya no me dan tanto miedo porque ahora somos 3. La sabiduría simple del niño los atravesó a ambos. Itzel se acercó también, y los 3 se sentaron formando un pequeño círculo junto al fuego. Mateo tiene razón, dijo Itzel. Ya no están solos. Y los hombres que asustan a la gente que está sola no saben qué hacer cuando se enfrentan a una familia unida. Isabel tomó la mano pequeña de Mateo y después de un momento de vacilación, extendió la otra hacia Itzel. Él la tomó sin dudar. Entonces mañana empezamos a planear cómo vamos a enfrentar esto juntos, dijo Isabel, y su voz sonaba diferente, más fuerte, más segura. Mañana, acordó Itzel. Esa noche, por primera vez desde que comenzó su huida, Isabel durmió profundamente, sin pesadillas, sin sobresaltos. Soñó con Carmen, pero esta vez su hermana no estaba muriendo. Estaba sonriendo, señalando hacia Isabel, Mateo e Itzel, y sus labios formaban palabras que Isabel no podía oír pero sí entender. Gracias por darle una familia. Cuando despertó al amanecer, encontró a Itzel ya despierto, tallando algo en un pedazo de madera. Se acercó en silencio. ¿Qué haces? Un amuleto de protección para Mateo, para cuando salgamos de aquí. Isabel observó las manos hábiles de Itzel dando forma a una pequeña figura, un águila con las alas extendidas. ¿Crees en esas cosas?, preguntó. Creo en el poder de saber que alguien te quiere lo suficiente para hacer algo especial para ti, respondió Itzel, sin levantar la vista de su trabajo. El verdadero poder no está en la madera, está en el amor que se pone en ella. Isabel sintió que el corazón se le hinchaba. Este hombre, que había aparecido como un milagro en su peor momento, no solo los había salvado físicamente, los había salvado emocionalmente, espiritualmente. Itzel, sí, creo que me estoy enamorando de ti. Las manos de Itzel se detuvieron, levantó la vista lentamente y la miró a los ojos. Yo creo que ya me enamoré de ti, y de él, de esta familia que no esperaba encontrar. Isabel se acercó más. Por primera vez en su vida, no sintió miedo de ser vulnerable con un hombre. ¿Tú crees que podemos hacerlo funcionar? Los 3 juntos, enfrentando el mundo. Itzel terminó de tallar el águila y se la mostró. Mira, cada pluma es diferente, pero todas trabajan juntas para que el águila pueda volar. Nosotros somos como las plumas de esta águila. Mateo despertó y corrió hacia ellos. Buenos días, familia. Y en esa palabra simple, Isabel encontró todo lo que había estado buscando sin saberlo. Pertenencia, propósito, amor incondicional. Ahora solo faltaba protegerlo. La decisión de dejar el refugio se tomó cuando Itzel regresó de su expedición matutina con noticias inquietantes. Había visto huellas frescas cerca del manantial exterior, señales de que alguien había estado explorando la zona. Ya nos encontraron, dijo con calma pero firme. Tenemos tal vez un día antes de que regresen con más gente. Isabel sintió el miedo familiar trepar por su columna, pero esta vez fue diferente. En lugar de paralizarla, la llenó de determinación. ¿Cuál es el plan? Vamos al pueblo más cercano con autoridades federales, lejos del alcance de don Aurelio. Empacaron rápidamente. Isabel guardó los pocos objetos que habían definido su nueva vida. La jícara tallada donde había bebido su primera agua limpia en años, una pluma de águila que Itzel le había regalado, las pequeñas figuras de piedra que Mateo había hecho para representar su familia. ¿Estás lista, pequeño guerrero?, le preguntó Itzel a Mateo mientras le colgaba al cuello el amuleto tallado. Estoy listo, respondió el niño, con una valentía que sorprendió a Isabel. Salieron del refugio al amanecer, siguiendo senderos que solo Itzel conocía. Caminaron durante horas, manteniéndose alejados de los caminos principales. Para mediodía,
Habían llegado a las afueras de un pueblo más grande, donde había una comandancia de la policía estatal. Allí, señaló Itzel hacia un edificio oficial. Ahí van a poder escucharte. Pero cuando se acercaron, Isabel se quedó helada. Frente al edificio había 3 camionetas negras que conocía demasiado bien. «Están aquí», susurró tomando a Mateo de la mano. «Don Aurelio está aquí». Itzel evaluó la situación rápidamente. «Retrocedemos. Encontraremos otro lugar». Pero ya era tarde. Una figura familiar salió del edificio de la comandancia. Don Aurelio en persona, un hombre mayor, elegante, con un bastón de plata y la sonrisa fría de quien nunca había perdido una batalla. Sus ojos se fijaron directamente en Isabel, como si hubiera estado esperándola. «Isabel Morales», gritó desde la distancia. «Qué gusto verte otra vez». Los hombres que lo acompañaban se dispersaron inmediatamente, cortándoles todas las rutas de escape. Isabel sintió que las piernas le temblaban, pero la mano firme de Itzel en su hombro la tranquilizó. «Respira, estoy contigo». Don Aurelio se acercó despacio, disfrutando el momento. «3 semanas buscándote, querida Isabel. Me has causado muchas molestias. No tengo nada que le interese». Isabel trató de mantener la voz firme. «Ah, ¿no?». Don Aurelio rió. «¿Y los documentos que robaste de mi oficina? Los papeles que tu querida hermana Carmen me ayudó a conseguir antes de traicionarme». Isabel sintió que el mundo se tambaleaba. Carmen había trabajado para don Aurelio. «Veo que no sabías», continuó don Aurelio saboreando cada palabra. «Tu hermana Carmen no era la santa que creías, Isabel. Ella era mi informante en la oficina del procurador. Me conseguía información sobre investigaciones, testigos protegidos, operativos. Era muy buena en su trabajo, hasta que se enamoró de su conciencia». «Mientes», susurró Isabel, pero algo en su corazón le decía que era verdad. «¿Quieres pruebas?». Don Aurelio sacó un sobre de su saco. «Aquí están todas las cartas que me escribió durante 2 años. Todas las listas de nombres que me dio. Todos los pagos que recibió». Isabel tomó el sobre con manos temblorosas. Las cartas estaban ahí, con la letra inconfundible de Carmen. Fechas, nombres, cantidades de dinero. Su hermana había sido cómplice durante años. «Pero algo cambió», continuó don Aurelio. «De repente, Carmen decidió que ya no quería trabajar conmigo. Peor aún, decidió llevarse evidencia que me compromete a mí y a gente muy importante. Y te convenció a ti de ayudarla. Yo no sabía nada de esto». Isabel sostuvo a Mateo contra ella. «Pero ahora sí sabes, y sabes dónde está escondida la evidencia real. Los papeles que tú robaste no son nada comparados con lo que Carmen guardó antes de morir». Isabel se dio cuenta de la trampa. Don Aurelio no los había estado persiguiendo por los documentos que ella tenía. Los había estado persiguiendo porque creía que ella sabía dónde Carmen había escondido información mucho más peligrosa. «No sé de qué habla», mintió. «Por supuesto que sabes. Carmen te dijo algo antes de morir. Las hermanas siempre se dicen los secretos importantes». Itzel se adelantó un paso, interponiéndose entre don Aurelio e Isabel. «La conversación terminó. Déjelos ir». Don Aurelio miró a Itzel con curiosidad, como si recién se diera cuenta de su existencia. «¿Y tú quién eres, indio?». La palabra fue dicha con desprecio calculado. Itzel no reaccionó, pero Isabel sintió la tensión que irradió de su cuerpo. «Soy alguien que no va a permitir que lastimes a esta familia». «¿Familia?». Don Aurelio rió. «¿Una fugitiva, un huérfano y un indio vagabundo? ¿Qué familia tan interesante?». «Más familia de la que usted ha tenido en su vida», respondió Isabel, sorprendiéndose de su propia valentía. La sonrisa de don Aurelio se endureció. «Suficiente. Isabel, tienes 2 opciones. Me dices dónde Carmen escondió los documentos reales, o el niño va a crecer sin ti igual que creció sin su madre».
¡No!, gritó Mateo aferrándose a Isabel. ¡No se la lleve! Don Aurelio miró al niño con falsa compasión. Pobrecito. Primero perdió a su mamá, ahora va a perder a su tía. No soy su tía, dijo Isabel con voz clara y fuerte. Soy su madre, y nadie me va a separar de mi hijo. Por primera vez, don Aurelio pareció sorprendido por la determinación en su voz. Pues entonces, nueva mamá, tienes 10 segundos para decidir. Los documentos o todos van a acompañar a Carmen. Fue entonces cuando Itzel habló, con una voz que parecía venir desde las profundidades de la tierra. Los documentos que busca están en el lugar donde Carmen realmente confiaba. No con su hermana. Con el padre del niño. Todas las miradas se voltearon hacia él. Don Aurelio frunció el ceño. El padre del niño. Carmen no tenía marido. No marido. Pero sí tenía al hombre que amaba. El hombre que le dio a Mateo. El hombre que ella sabía que protegería la evidencia hasta que llegara el momento correcto de usarla. Isabel miró a Itzel, confundida. Él le dirigió una mirada casi imperceptible. «Confía en mí». «¿Dónde está ese hombre?», preguntó don Aurelio. «Lejos de aquí». «Y los documentos están con él. Si quiere recuperarlos, va a tener que hacer un intercambio. Su libertad por la evidencia». Don Aurelio consideró la propuesta. Isabel se dio cuenta de que Itzel estaba comprando tiempo, pero no sabía para qué. Entonces lo escuchó. El sonido de sirenas acercándose. Muchas sirenas. Itzel sonrió. «Claro que hay otra opción, don Aurelio. Puede explicarles a los federales que llegan por qué amenaza a una madre con su hijo en plena calle». Don Aurelio palideció. Se volteó hacia sus hombres. «Vámonos, ahora». «¿Y ellos?», preguntó uno de sus sicarios. Don Aurelio miró a Isabel con odio puro. «Esto no ha terminado». Las camionetas se alejaron justo cuando llegaron los vehículos oficiales. Isabel se volteó hacia Itzel. «¿Cómo?». Le pedí a un amigo que llamara a las autoridades federales si no regresaba a cierta hora. Itzel sonrió. «Siempre hay que tener un plan de respaldo». «¿Y lo del padre de Mateo? ¿Los documentos?». «No existe ningún padre misterioso. Solo necesitábamos que se fuera». Isabel se dio cuenta de que habían ganado una batalla, pero la guerra estaba lejos de terminar. Don Aurelio regresaría, y la próxima vez estaría preparado. Pero ahora tenían algo que no tenían antes: la atención de las autoridades federales correctas. Y, más importante, tenían la certeza de que juntos podían enfrentar cualquier tormenta. «¿Listos para contar nuestra historia completa?», preguntó Isabel, tomando las manos de Itzel y Mateo. «Listos», respondieron ambos al mismo tiempo. Y por primera vez desde que comenzó esta pesadilla, Isabel sintió que la verdad estaba de su lado. 6 meses después, Isabel se encontraba parada frente al juzgado federal, con el mismo rebozo azul que había llevado durante su huida, pero ahora lo usaba con orgullo, como un estandarte de supervivencia. Mateo jugaba en el pequeño jardín frente al edificio, corriendo libre bajo el sol, sin miedo en sus ojos. Itzel estaba junto a ella, vestido con una camisa blanca limpia y sus botas de trabajo, su cabello largo recogido en una trenza tradicional. «¿Nerviosa?», le preguntó él, tomándole la mano. «No», respondió Isabel, sorprendida por la verdad de sus palabras. «Por primera vez en mi vida no tengo miedo». El juicio había durado 3 semanas. Isabel había testificado durante 2 días completos, contando toda la verdad. Sobre Carmen, sobre don Aurelio, sobre los documentos, sobre la huida, sobre el encuentro con Itzel. Su testimonio había sido claro, consistente, valiente, pero lo que había sellado el destino de don Aurelio no habían sido los documentos que Isabel había tomado de su oficina. Habían sido los archivos que Carmen realmente había escondido, en una caja de seguridad en el banco, a nombre de Mateo, con instrucciones de que solo se abriera si algo le pasaba a ella. La evidencia incluía grabaciones de audio, fotografías, transferencias bancarias,
listas de funcionarios corruptos. Carmen había estado documentando todo durante meses antes de su muerte, preparándose para el momento en que tendría el valor de actuar. Para mi hermana Isabel y mi hijo Mateo, decía la carta que Carmen había dejado en la caja. Si están leyendo esto, significa que no pude protegerlos en vida, pero puedo protegerlos en muerte. Usen esta información para que ningún niño más pierda a su madre por culpa de hombres como don Aurelio. Perdónenme por no haber sido más valiente antes. Los amo. Las puertas del juzgado se abrieron y salió el abogado de la fiscalía. Su sonrisa lo decía todo. Culpable en todos los cargos. Cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. Isabel sintió que las rodillas se le aflojaban, pero no de miedo, de alivio, de justicia cumplida, de libertad real. Mateo corrió hacia ellos. ¿Ya podemos ir a casa? Casa. Durante meses habían vivido en una casa de protección de testigos, pero la semana pasada habían firmado los papeles para una pequeña casa en un pueblo tranquilo, a 3 horas de la ciudad. Un lugar donde Itzel podía trabajar la tierra, donde Isabel había conseguido trabajo como maestra en la escuela primaria, donde Mateo podía crecer seguro. Sí, mi amor, respondió Isabel cargándolo. Ya podemos ir a casa. Pero antes tenían una parada que hacer. El cementerio estaba silencioso bajo el sol de la tarde. Isabel caminó hasta la tumba de Carmen, seguida por Itzel y Mateo. Habían venido aquí muchas veces durante los últimos meses, pero hoy era diferente. Isabel se arrodilló frente a la lápida y extendió su rebozo azul sobre la tierra. Ya terminó, hermana. Don Aurelio va a pagar por lo que nos hizo. Mateo está seguro. Encontré el amor que nunca creí merecer. Y aprendí que ser madre no se trata de sangre, sino de elección. Se quitó una pequeña medalla de la Virgen de Guadalupe que había llevado al cuello durante toda su vida y la puso sobre la tumba. Esta era de nuestra madre, ahora es tuya. Cuida a nuestra madre allá arriba, como yo voy a cuidar a tu hijo aquí abajo. Mateo se acercó y puso una pequeña figura tallada en madera sobre la lápida. Un águila con las alas extendidas, igual a la que Itzel le había hecho, pero esta la había tallado él mismo. Para que tengas protección en el cielo, mamá Carmen. Itzel se arrodilló también y puso una pluma de águila junto a los otros regalos. Gracias por darnos la oportunidad de ser familia. Caminaron en silencio hacia la salida del cementerio. Al llegar al portón, Isabel se volteó una última vez. El viento había levantado su rebozo azul de la tumba y lo hacía ondear como una bandera de paz. Era la señal que esperaba. ¿Lista para comenzar nuestra nueva vida, señora de Itzel?, preguntó su ahora esposo, usando el nombre que ella había elegido tomar después de la boda civil de la semana pasada. Lista, respondió Isabel, tomando la mano de Mateo con una mano y la de Itzel con la otra. Mientras caminaban hacia su camioneta nueva, Mateo comenzó a cantar una canción apache que Itzel le había enseñado. Su voz clara flotaba en el aire de la tarde, llevando esperanza hacia el cielo. Isabel miró hacia atrás una vez más. En la distancia, pensó ver una figura familiar parada junto a la tumba de Carmen, una mujer de cabello negro, vestida de blanco, que levantaba la mano en señal de despedida. Cuando parpadeó, la figura había desaparecido. Pero en su corazón, Isabel supo que Carmen estaba en paz, que había sido perdonada, que su sacrificio había valido la pena. 5 años después, Isabel estaría parada en el mismo juzgado, pero esta vez como testigo en el juicio de otros hombres poderosos que creían que podían lastimar a los débiles sin consecuencias. Su testimonio ayudaría a encarcelar a una red completa de corrupción. 10 años después, sería directora de una fundación que ayudaba a mujeres y niños en situaciones de violencia a encontrar refugios seguros y reconstruir sus vidas. Pero esa tarde, caminando hacia su nueva vida con su esposo apache y su hijo del corazón,
Isabel solo sabía una cosa. Había aprendido que el amor verdadero no llega para completarte. Llega para ayudarte a descubrir que siempre estuviste completa. En la camioneta, mientras se alejaban del cementerio, Mateo preguntó: «Papá Itzel, ¿me puedes enseñar a ser fuerte como un apache?» «Ya eres fuerte como un apache, pequeño guerrero, y como tu mamá Isabel. La fuerza no está en no tener miedo, está en seguir caminando aunque tengas miedo». Isabel sonrió, recordando las palabras que Itzel le había susurrado la primera vez que la vio llorar en el desierto. «No llores más». Ahora entendía que no había sido una orden. Había sido una promesa, que nunca más tendría que llorar sola, que nunca más tendría que cargar el dolor sin ayuda, que nunca más estaría perdida. El sol se puso detrás de ellos mientras se dirigían hacia casa, hacia su nueva vida, hacia el futuro que habían construido juntos con amor, coraje y fe. Y en el cielo, las primeras estrellas comenzaron a brillar como pequeños faros de esperanza, guiando el camino de todos los que todavía buscan su lugar en el mundo.